que acaba de ganar el premio DocDF en YouTube. Amigos de Plumas Atómicas, nos encontramos afuera de la Seduvi, donde hace unos instantes cerca de 300 personas se reunieron para protestar en contra de los incrementos al costo de vivienda en la Ciudad de México. En el cruce de San Lorenzo y Amores, la organización Gatitos contra la Desigualdad hizo conocer la opinión pública de los asistentes. Estas son algunas de ellas. Con pancartas, estandartes y bicicletas, los manifestantes cerraron el cruce de Amores y San Lorenzo para hacer escuchar su voz sobre cómo ha impactado la gentrificación en su cotidianidad. Por eso tenemos que derrotarlos, tenemos que demostrarles que hay gente pobre, que hay gente necesitada, pero que hay gente con dignidad, con honor y que no tenemos miedo a pesar de las amenazas, a pesar de que han querido bloquearnos en las gestiones que hacemos en el gobierno. Consignas como vivienda para vivir y no para invertir y estamos siendo desalojados de nuestro propio país hicieron eco frente a la dependencia capitalina cuando Máximo Jaramillo, representante del colectivo organizador Gatitos contra la Desigualdad, tomó el megáfono en sus manos. Las narrativas individualistas y meritocráticas culpan de esto a las personas jóvenes y a las más vulnerables. Constantemente escuchamos acusaciones como no pueden acceder a vivienda adecuada porque no quieren, porque no ahorran o porque gastan mucho, porque se van de vacaciones, también nos dicen. Por años, quienes sostienen estos discursos que le han hecho creer a muchas personas que las fallas políticas y estructurales son solo problemas personales, producto del azar o de la falta del esfuerzo. Pero en realidad, en la Ciudad de México vive un proceso de financiarización. Es decir, para las grandes empresas apoyadas por las autoridades, la vivienda ya no importa como un lugar para vivir, sino como un activo financiero. Mientras los costos de alquiler han subido un 235% desde 2005, los sueldos de los mexicanos no despuntan y si agregamos la inflación, se vuelve cada vez más difícil la compra de un inmueble para los habitantes locales en su propia ciudad. Bueno, nosotros estamos en búsqueda de un predio y la verdad es que es imposible para el dinero que nosotros en conjunto hemos logrado tener. La gentrificación en la Ciudad de México abrió paso a un severo problema de desplazamiento que afecta principalmente a los sectores vulnerables, tal y como lo señaló el activista Sergio González. A ver, un nómada digital no es un turista. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. O sea, por un lado están los procesos de turistificación, donde podríamos seguir el ejemplo virtuoso de Barcelona, donde han regulado de manera muy potente con la llegada de Ada Colau al frente de Barcelona y se han tomado medidas sumamente positivas, sobre todo para no permitir el desplazamiento de los habitantes con arraigo. Hace rato me preguntaban si yo estoy en contra de la llegada de los nómadas digitales. Yo no estoy en contra de las llegadas de los nómadas digitales siempre y cuando hubiera una regulación para que sean bienvenidos, por un lado. El llamado blanqueamiento territorial sirvió para profundizar sobre otra vertiente, la llegada de los nómadas digitales a la capital del país, hecho que ha fracturado el tejido social en varias zonas de la ciudad, por ejemplo, Condesa, Roma, Coyoacán y la Colonia Juárez, según testimonios de los presentes. Los asistentes dejaron ver su descontento con el acuerdo del gobierno de la Ciudad de México y Airbnb, ya que según la Secretaría de Turismo se espera la llegada anual de cerca de 1,5 millones de trabajadores digitales desde Estados Unidos, lo que significa rentas y servicios aún más caros, espacios pensados para los extranjeros y más mexicanos desplazados de sus propios territorios. Bueno, lo primero gravísimo es la complejidad de la UNESCO, porque entonces la UNESCO está siendo cómplice de compartir al centro histórico y a la ciudad en un parque temático. Me parece grave que se haya prestado a un juego así, sobre todo con una empresa como Airbnb que los primeros 7 años no pagó un solo impuesto por operar en México. Y después, cuando empezó a pagar impuestos, le cargó el impuesto al huésped y le cargó el impuesto al anfitrión. Entre el gobierno de la ciudad, a través de Claudia Sheinbaum, la autoridad del centro histórico, que depende directamente de Claudia, la UNESCO, que me parece gravísimo que se preste, además, a un documento que no es público, a un documento que no conocemos, a un convenio en el que no sabemos qué se firmó
y eso me parece completamente incorrecto y creo que habla muy mal de la forma en cómo se está gestionando el blanqueamiento por despojo y el blanqueamiento territorial desde un estado inmobiliario, llámese Sedubi, llámese el Instituto de Planeación, donde al frente está el hombre superpoderoso de las políticas urbanas, que es Pablo Benlluरे. Me parece sumamente irresponsable. Gatitos contra la Desigualdad señala que las condiciones precarias obligan a la mayoría de los mexicanos a usar actualmente al menos el 51% de sus ingresos para pagar un alquiler, convirtiendo la lucha por la vivienda en una lucha de clases y en una misión imposible.